Hola, buenas. Voy a hacer un breve video esta vez. Voy a explicar un poco de qué se trata el Foro de Sao Paulo. Todo el mundo habla del Foro de Sao Paulo, pero poca gente explica exactamente qué es lo que fue, o es, o sigue siendo. El Foro de Sao Paulo es una organización política, una coordinadora entre distintos partidos de izquierda de América Latina, de izquierda tanto revolucionaria como no tan revolucionaria, digamos, semi-socialdemócrata, que incluye varios de los partidos que están en el gobierno en estos momentos en países de América Latina, en Chile, Argentina, Perú, Bolivia, México y algunos más. Creo que Panamá y algunos más por ahí. Lo importante de esto, bueno, obviamente Cuba también. Lo importante de esto es que este grupo, el Foro de Sao Paulo, fue creado el año 1990 en Brasil por instancia de Fidel Castro junto con Lula da Silva. Y esto fue una instancia creada luego de que se viera cómo se estaba cayendo a pedazos la Unión Soviética, y la Unión Soviética era como el papá. Tenía padrinado a la mayor parte de estos partidos de izquierda, tanto comunistas como filocomunistas, de América Latina. Generalmente recibían órdenes de Moscú. Y a partir del descalabro de la Unión Soviética, entonces este foro fue pensado como una forma mm, de generar una base de sustentación o de reemplazo del poder hegemónico que ejercía Moscú hasta ese momento, reemplazándolo, ¿no es cierto?, por este foro de Sao Paulo. ¿Por qué en Brasil? Porque, bueno, Lula tenía bastante fuerza y por el mismo tamaño de Brasil, Fidel Castro consideró que era el país más indicado, ¿no es cierto?, para lanzar una agenda revolucionaria para intentar mantenerse, ¿no es cierto?, porque en un principio fue más que nada mantenerse ante el debacle de todo el bloque socialista europeo, por lo menos. Hungría, Rumania, Bulgaria, Polonia, todos estos países fueron cayendo uno por uno, Alemania Oriental y la misma Rusia, finalmente. Cuando cae la Unión Soviética, ¿no es cierto?, se desmembra la Unión Soviética y la misma Rusia deja de ser totalmente socialista y comunista. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es que se demoraron mucho tiempo, y esto es lo que me gusta explicarle a la gente derecha. Se demoraron 8 años recién en tener un primer presidente, fuera de Fidel Castro, que era secretario general del Partido Comunista y líder presidente de Rusia, de Cuba. Pero se demoraron 8 años en tener su primer presidente democráticamente electo, o electo de cualquier manera, que fue Hugo Chávez Frías, en 1998. Este foro había nacido en 1990, hasta el 98 no tuvieron ningún éxito. Y esto es como para enseñarle a la gente de derecha que tienen que existir instancias de cooperación internacional, y para también darles a entender que la lucha es siempre, incluso cuando parezca todo perdido. Hay mucha gente en Chile que dice, no, no, este país ya fue, ya se acabó, etcétera. No, hay que seguir peleando la batalla cultural, la batalla en los medios, la batalla en todos lados. Obviamente la batalla electoral, y ojalá que no en las calles. Y esto nos lleva a pensar que incluso en los peores momentos tuvieron la lucidez y la claridad los izquierdistas para unirse y para afrontar el temporal, el chaparrón que se les venía, porque obviamente durante todo el principio de los años 90 perdieron elección tras elección tras elección, y prácticamente los llevó a casi desaparecer en toda América Latina. En algunos lugares efectivamente desaparecieron los partidos comunistas o afines. Recién, como digo, con el advenimiento de Hugo Chávez Frías en 1998, que tampoco era un marxista-leninista típico ni clásico, sino que tenía un pensamiento un poco nacionalista, relativamente en algunos aspectos conservador. Era una mezcla, una majamama, ¿no es cierto?, más parecido en algunos casos al fascismo o al peronismo, por lo menos, que al marxismo-leninismo ortodoxo. Entonces, fue una larga caminata en el desierto de 8 años, y después de que Chávez fue electo, se demoraron otros años más en conseguir sus siguientes triunfos, ya sea en Bolivia o en Ecuador. En Bolivia me parece que fue el 2003 en que empezaron a manifestarse con fuerza en la calle y sacaron a Gonzalo Sánchez de Lozada, pero me parece que recién el 2004-2005 es electo Evo Morales. O sea, ya estamos hablando de 14, 15 años después de la creación del Foro de Sao Paulo. Y obviamente Lula en Brasil también fue electo, pero Lula obviamente tenía
tenía mayores ataduras, ¿no es cierto? No podía desarrollar un comunismo o una ultraizquierda tan fuerte, porque Brasil es un país tremendamente estamental, es un país donde hay muchas instituciones muy fuertes y donde nadie básicamente podría llegar y arrogarse el derecho de cambiar todo a su pinta, digamos. Es imposible en un país tan grande y poderoso como Brasil hacer algo así, con instituciones tan fuertes. Lo que sí lo pudieron hacer los países más pequeños como Bolivia y como Ecuador. Paralelamente, algunos movimientos que parecían muertos, como el sandinismo en Nicaragua, se volvieron a reagrupar, se volvieron a fortalecer y con la ayuda del Foro de Sao Paulo volvieron al poder. Ahora, algunos de estos políticos pertenecientes al Foro de Sao Paulo han traicionado en cierta medida su ideología, pero tampoco, como digo, son tan doctrinarios el marxismo-leninismo en la actualidad, porque incluso la misma Cuba se está abriendo bastante al capitalismo, Venezuela después de un golpe de realidad que vivieron a medida que iban haciéndose cada vez más estatista, el país quebró, colapsó absolutamente y la práctica los hizo volver por un camino un poquito más pro-capitalista, pro-propiedad privada, más allá de toda la delincuencia y la corrupción que existe hasta el día de hoy en ese régimen. Pero bueno, de todas maneras, lo que le quería decir a la gente de derecha, a la gente que tiene una visión distinta a ellos, es que lo tomen también como ejemplo en el sentido de la perseverancia, porque ellos tuvieron muchísimo tiempo nadando contra la corriente y aún así tuvieron la fe. Y cuando parecía que el año 2016, 15 se caían todos y cada uno a pedazos, cada uno de los gobiernos de izquierda en América Latina, vemos que 4 o 5 años después vuelven todos a revivir prácticamente. Chile, que parecía que después de Piñera por fin iba a haber una continuidad de gobiernos de derecha, bueno, ya supimos lo que pasó en el estallido social, etcétera, que fue bastante provocado por la misma izquierda, y cambió totalmente el naipe, la baraja, se rebarajó absolutamente la política acá. Ahora está volviendo poco a poco a la normalidad, porque ahora con las altas tasas de desaprobación que tiene Boric, digamos, la gente recuperó la memoria y están volviendo a tener una posición bastante antiizquierdista, por lo menos antiizquierda radical. Y eso también se está viendo en Argentina, donde, por ejemplo, gente como Javier Milei incluso puede llegar a la presidencia de la República, lo que sería, yo creo, algo tremendamente importante para toda la América Latina y en particular Sudamérica, no solamente para Argentina mismo. Llegar a tener un presidente derechamente liberal como es Javier Milei, más allá que yo no soy liberal, pero bueno, entiendo que hay cosas peores y mejores, ¿no es cierto? Yo, sin ser liberal, estoy mucho más de acuerdo con él que con lo que tiene el actual gobierno argentino o incluso con Macri. O sea, Javier Milei sería un tremendo presidente para Argentina y revolucionaría la política en América Latina, por lo menos en el cono sur de Sudamérica. Así que, como digo, nada está perdido. Hay mucha gente muy depresiva en la derecha que se olvidó de la política, que no quiere nada. No, a seguir peleando, seguir luchando. Y por último, si no vas a pelear ni vas a hacer nada, comparte, dale me gusta, suscríbete, haz cosas así, pues. Que eso da un granito de arena, ¿no es cierto?, para que canales como este sigan subiendo, para que la gente que hace contenido en Twitter, en Facebook, en YouTube, en todos lados, pueda seguir cada vez con más ánimo y esperanza hacia un futuro mejor. Muchas gracias.